Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. 6 de la mañana con 32 minutos. Gracias por estar en sintonía desde muy tempranas horas con la señal de Megavisión. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares en este viernes 18 de septiembre, donde cerramos un ciclo de trabajo. Queremos verlo desde esa perspectiva a lo largo de esta semana, y en la que esperamos que todas las metas, todos los objetivos, todos sus proyectos se hayan cumplido. Y si no, pues todavía tenemos mucho más energía para seguirla colocando sobre la base de tener a Dios en el centro de nuestras actividades y poderlas cumplir. Así es que desde ya, bienvenidos. Son varios los temas que tenemos este día en nuestra mesa de debate político semanal en esta edición especial. Saludo cordialmente a Marvin Aguilar. ¿Cómo estás, Marvin? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Estaba quemándome con tu sorbo de café, ¿verdad? También, Carlos, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, buenos días a todos, un gusto. Julio Valdivieso, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ernesto, buenos días a los televidentes. Bueno, vamos a comenzar a hacer reflexiones sobre varios temas. El día de ayer, lo más nuevo, vamos a comenzar por lo más nuevo, ¿no? Y es precisamente esta entrevista que este servidor, y quiero nuevamente reiterar el agradecimiento a nombre del Grupo Megavisión, de toda la población por darnos ese voto de confianza, ese voto de credibilidad que nos coloca precisamente en las encuestas como un medio de comunicación que trabaja, que oferta, que produce precisamente toda su labor de periodística de opinión, precisamente sobre la base del componente de credibilidad. Muchísimas gracias a todos aquellos que creen en nosotros. Es nuestro mejor esfuerzo el que colocamos siempre sobre la mesa, en la que les colocamos a ustedes los diferentes ángulos de los temas que abordamos a diario. Así es que desde ya, muchísimas gracias por ese voto de confianza a la credibilidad del Grupo Megavisión, que se pone de manifiesto en las encuestas que se están llevando a cabo en nuestro país. Bueno, recomiendan la destitución del ministro de Defensa. La Comisión Política dictaminó ayer que el funcionario fue evasivo en interpelación. El presidente Nayib Bukele ha dicho, desestimó el recomendable, ¿verdad? Y dijo destituir al ministro de Defensa, al actual, al mejor que hemos tenido. No. Así lo dijo, ahí está. Julio. Bueno, Vela bien, Cuco. la decisión que tuvo el órgano legislativo, pues al final de cuentas es un recomendable. Todos sabemos que la decisión que tiene la Asamblea Legislativa no es vinculante con la decisión que pueda tener el presidente. Sin embargo, en este caso entiendo yo, no vi la parte final, pero me lo aclaraban aquí extra cámara, de que están certificando a la Fiscalía esa decisión. Y eso tiene una razón de ser, y es que si la Asamblea estima que hay un ilícito en los hechos que estuvo investigando, la persona goza de un fuero, y la única que puede interponer una decisión, o mejor dicho, un antejuicio, es la Fiscalía General de la República. Será la Fiscalía General de la República la que va a determinar si el ilícito está configurado, si hay suficientes elementos de juicio para plantear el antejuicio, que básicamente es un requerimiento como que si fuera una acusación en el órgano jurisdiccional. Digo esto porque hubo una sentencia de la Sala de lo Constitucional donde antes cualquier persona podía denunciar directamente a cualquiera de las que gozan de fuero constitucional directamente en la Asamblea. Producto de esa decisión, por cierto, fue el abogado Nelson García y Uriel el que la interpusieron. Ahora le dieron esa exclusividad a la Fiscalía. Por eso se la está certificando, sí, para que la Fiscalía analice
determine si hay o no la constitución de un ilícito penal. Si la Fiscalía determina que esa acción está dentro de los ilícitos penales, deberá promover el antejuicio correspondiente. Okay. Ya eso ya será el procedimiento interno para el antejuicio. Aquí estabas frente a una interpelación que tiene una consecuencia, en mi criterio, eminentemente declarativa, porque no es vinculante, pero le pusieron esa última parte de la certificación hacia la Fiscalía. Igual entiendo que podría esperar a que termine el periodo el ministro de la Defensa, y tiene incluso 10 años para poder la Fiscalía proceder. Es que cuando ya no estás en el ejercicio de tu cargo, ya no gozas de un fuero, estás como cualquier ciudadano, y si aún persiste el mismo criterio de mantener el señalamiento, lo van a hacer. Aquí únicamente se está tratando de eliminar ese privilegio procesal que tiene por constitución una persona. Pero yo creo que al final la decisión es una decisión política. Okay, es una decisión política. Es no un jurídica. Recomendable, recomienda la institución, no es que el presidente esté en la obligación de No, por eso es una decisión política. No es jurídica. Vendrá una fase ahora, si la Fiscalía determina el ilícito, se abre una nueva etapa, pero esa decisión es eminentemente política, a mi entender, y no jurídica. Fíjate que en el contexto, no sé, Carlos, ¿quieres opinar también? Perdón. Es que esto yo creo que hay que tomarlo desde el punto que corresponde. Es que esto es un voto de censura al funcionario. Independientemente si el presidente acata la recomendación de destituirlo o no, es evidente que no lo va a destituir por la forma en que hemos visto que lo ha protegido y lo ha promovido. Es sumamente claro, pues. Yo creo que aquí lo importante es entender eso, que la institucionalidad de un país está censurando a un funcionario de esa forma, y a esto, Ernesto, no dejes de sumarle otra cosa, que hay una comisión especial en paralelo trabajando sobre la investigación del mismo caso en este momento, y que si en realidad de algún lugar van a salir elementos suficientes para dictaminar que hay cometimientos de delitos, de acuerdo a esta comisión, es ahí. Y eso creo que es lo que de verdad puede dar pie a iniciar un proceso en la Fiscalía, ¿verdad? Porque en este caso una interpelación, como dice Julio, es un hecho político, ¿verdad? Pero es un hecho de censura, es un hecho también que internacionalmente tiene repercusiones, quieras o no, ¿verdad? O sea, esto no hay que dejarlo pasar y no hay que verlo como cualquier cosa, ¿verdad? Que los diputados no pudieron, no, o sea, es que si desde el momento en que no tienen la facultad de destituirlo, es que no pueden quitarlo, ¿verdad? O sea, pero dar ese voto de censura hacia un funcionario por su actuación es un tema que repercute al gobierno, ¿verdad? Yo me iría más por la parte, digamos, de preguntarme como salvadoreño promedio, bueno, y si no es obligatorio, ¿qué sentido tiene todo eso que hicieron? No, si tiene sentido, perdóname que te lo aclare. O sea, otra cosa es que el presidente quiera o no quiera acatar una recomendación, pero el caso está en evidencia, está sobre la mesa, ¿verdad? Vaya, pero lo que tú acabas de tocar, esa pregunta, ¿para qué sirve? Que es importante. Tanto trabajo, tanto desgaste. Me permite introducir la necesidad de una reforma constitucional, fíjate bien, donde esta recomendación Ayer lo conversé con el vicepresidente ese tema. Se cambia y se vuelva vinculante. Ayer lo conversé ese tema, que ya vamos a hablar con el vicepresidente de la República. El dedo en la llaga, tomando como referencia el hecho que hacía uno de los coordinadores que va a estudiar las mesas de participación de la discusión, el doctor Fabio Castillo, decía de que va a dejar 2 artículos bien claros en su propuesta para que todo el presidente de un Congreso o de una Corte Suprema sea el único autorizado a permitir el ingreso de militares para evitar situaciones como esa, pues, del 9 de febrero. Esa es una valoración que hay que darle muchísimo pensamiento. Lo que Marvin está planteando en este momento, fíjate que yo ahí voy a disentir contigo.
¿No te parece que debería ser vinculante? No, porque No es es un la primera juicio vez. político. Y eso podría dar pie a que cualquier interpelación, si tiene la suficiente correlación, destituyas a cualquier persona. O sea, no se puede, dijéramos, ese privilegio procesal de que gozan es precisamente para garantizar un juicio político. Lo que veo es esto. Lo que veo es que cuando el presidente de Perú, que Perú tiene este sistema del que estamos hablando, destituyó al Congreso, muchos se alegraron y había que repetir esa misma acción aquí. Si te fijas, el Congreso acaba de establecerle hoy al presidente en Perú una nota de censura para que lo destituya. Vacante le llaman ellos. Han declarado vacante la presidencia. Entonces, vea, si te fijas, esos que tiene Perú también le permite al presidente, en la medida que no le aprueban el gabinete, si 2 veces el Senado peruano rechaza el gabinete que el presidente ha presentado, el presidente puede disolver el Parlamento para que haya otra elección. Pero también el Parlamento le puede generar la vacante, ¿va? Pero mira todos los problemas institucionales que causa ese tipo de modelo. O sea, eso es lo que hay que evitar, si no vas a hacer una paralización del Estado. Pero ¿por qué? Pero va a analizarlo, digo, porque ustedes usan esa frase, ¿va? Pero ¿por qué Perú llegó a esos sistemas de que sí fuera vinculante todo eso? Después de un señor que se llamó Alberto Fujimori. O sea, es precisamente, no sé cómo tú catalogas la presidencia de Fujimori, ¿va? Ni cómo hizo para finalmente quedarse 10 años en el poder, ¿va? Entonces, esa, pues sí, o sea, va. Es que el problema, exacto, va. Cuidado con el modelo Fujimori. No, por eso te estoy diciendo, porque de repente ustedes lanzan una acusación, pero no se atreven, ustedes me refiero a Arena, lanzan una acusación y cuando tienen la posibilidad de poder volverlo vinculante, dicen, no, es que nosotros podemos llegar otra vez a mandar y no vaya a ser que el ministro ahora es del presidente Bukele, pero si hubiera sido el ministro de Saca, el ministro de Flores, el ministro de Calderón Soria, el ministro de Cristiani, mejor no, ¿verdad? Entonces dejémoslo así. Yo creo que la discusión debería sentarse, al final de llegarse a que fuera vinculante la decisión de la Asamblea, es poniéndole la llave de una mayoría no simple calificada, por ejemplo, sino de los 3/4. ¿Por qué razón? Sí, porque si no vas a pasar un juego de destituciones, o sea, y entonces vas a paralizar el funcionamiento del Estado. Es el caso peruano, el caso estadounidense. Es el Congreso el que le aprueban los ministros o los secretarios con una mayoría al presidente. La ratificación. De que me O sea, y cuando yo te digo es... y sin esa ratificación no hay... Creo que la figura salidas. que tú estás planteando es novedosa. Yo creo que el doctor Félix Ulloa está recogiendo muchísimas... En el entendido que ayer Félix te decía, fíjate, en esa reforma constitucional, que el funcionario debe de someterse a la Constitución. ¿Verdad? Es que ya está. No, pues sí. Si pero, es que mira... Pero si no hay ninguna consecuencia, no, claro, mira, lo que pasa es que lo ven como una simple frase lacónica en la Constitución. ¿Qué dicen los funcionarios públicos? ¿Qué dicen los funcionarios públicos cuando son juramentados? Sí, cumplir y hacer cumplir. ¿Ateniéndose a qué? Al texto. Al texto de la Constitución. Y no ahí está. Es más, la Constitución reconoce el derecho de no aplicación precisamente por ese artículo. Pero ese juramento es para noruegos. Lo que pasa es que no lo han querido hacer un análisis profundo en el órgano. Tú planteabas otra reforma. Solo quiero terminar la idea. ¿Por qué razón? Porque si a mí cualquier resolución, cualquier orden, cualquier decisión, sea cual sea, si yo interpreto de que eso va en contra de la Constitución, tengo el deber de no aplicarla. ¿Por qué? Porque yo también juré cumplir la Constitución ateniéndome al texto. Pero te pueden despedir al día siguiente. Bueno, esa es otra cosa. Antes de que me despidan me voy yo. ¿Enfrentar un despido o enfrentar un proceso legal? Ahí decidís. Vos tomás la decisión. Pero yo creo ¿A quiénes se ha procesado aquí en el país por eso? Por no haber cumplido la Constitución. ¿Me pueden citar un caso, por favor? No, porque todos han interpretado que las órdenes que les dieron o que lo que hicieron es lo correcto. Tú mencionabas una reforma el miércoles en la radio sobre ponerle una responsabilidad, por ejemplo, a los diputados cuando se tarden en elegir a los funcionarios o incluso a la misma sala de lo constitucional. Yo planteaba el plazo. De que hay que ponerles un plazo, porque ahorita ellos se pueden dar el lujo de no fallar en 10 años, ¿verdad? Entonces, esa responsabilidad que tú hablabas para los magistrados a la hora de que pronta
¿verdad? Justicia, también debe de tenerle a los funcionarios de que deben de tener claro que ese juramento, que aquí es pura paja, lo ven. es pura paja, es como jugar peregrina, va a tener una consecuencia si el no único lo juramento cumplen. que cumplen es el de lealtad. Sí. Y no lo- Ciega. Perfecto, entonces para que eso no pase, entonces ponerlo en la verdad, en una reforma constitucional que esa, o le ratificas el nombramiento como hace Estados Unidos, o es vinculante con una mayoría calificada para eso. Busquemos un poco el equilibrio en el análisis que están haciendo, tomando como punto de referencia algunas expresiones que nuestros televidentes están haciendo. ¿Por qué no lo han hecho con otros diputados que también han cometido peores cosas? Dice. ¿Pero el No qué? menciono nombres para no... No, pero ¿el qué? de fallas en la Asamblea Legislativa. Ahí tenés el caso de la discusión del fuero. Bueno, pero y no se han activado, pues. Es que bueno, aquí el modelo funciona o va a funcionar el tenés a sistema funcionarios- solo cuando hayan condena Ahí o solo tenés a cuando haya. diputados que han sido vinculados por negociar con grupos delincuenciales. Correcto, y no están siendo procesados. No, y hay varios que están presos. ¿Cuál es el tema? Aquí estamos hablando de un privilegio procesal. Hay una mala interpretación que creen que los diputados o los funcionarios que dice la Constitución no se pueden procesar. Eso no es cierto. Lo que pasa es que para procesarlo hay que quitarles ese privilegio procesal para después llevarlos a la justicia ordinaria. Tomemos el caso. En ningún Alguien momento- pregunta acá. Acaba de ser pública una declaración, en el caso del doctor Norman Quijano, de que se recibía dinero para darle los votos a Taiwán. ¿Por qué no investigan eso? Bueno, pero ese le toca a la fiscalía. No le toca Pero a un también- ciudadano. Pero A eso estamos- Pero también, a eso también, estamos. también hay O una sea, cuestión. Estoy retomando lo Sí, que sí, el pero público... es correcto. O la oposición, que en este momento Vaya. está ahí en contra del Partido Arena, ¿por qué no va y plantea entonces el antejuicio ante el órgano correspondiente? ¿Por qué tiene que ser un ciudadano? Hay Pues, una me refiero. cuestión, hay que hacer una lectura sobre esto. Norman Quijano lo que quiso fue burdamente exculpar a Paco Flores, o sea, eso fue lo que quiso hacer. Y él sabía que al decir eso, en ese momento que Arena recibía dinero de un país, ¿verdad?, por votar a favor de ese país en Naciones Unidas, eso no era delito en el país. Es que en ese momento, hoy sí es delito. Si eso fuera cierto, Pero no era delito. no era si delito. fuera cierto, Si fuera- porque no, no, te podría yo confirmar si es cierto. Y todavía lo dudas si no él lo dijo. Bueno, y Norman Quijano no sé si él recibía el dinero para votar y daba las órdenes, no lo sé. Pues sí. No lo sé. No sé. No lo sé. Bueno, No, hasta es gra- callado no, se queda ojo, Julio con En esa su época, comentario. ¿qué es lo que- en esa no, época, no, es que- ¿qué es lo que el dijo? diputado Quijano, ¿qué era en esa época? Era un diputado en la ¿Qué asamblea. lo debería de hacer? Bien dicen que a confesión de parte, relevo de prueba. Claro que Claro. está establecido. ¿Y contra eso qué puedes decir? No lo aceptó, pues, y lo dijo, pero hay que ver el contexto. ¿Qué debería de hacerse? Bueno, si tan seguro, vayan y pídanle Claro. ya ahorita Norman Quijano no es- doctor Quijano, o sea, el antejuicio Norman a aquellos Quijano que no crean es que han cometido. tonto. Pero Lo lo que dejas es- ver como que si para unos sí y para otros no, Lo y que- ese no es el enfoque. Lo que estaba diciendo Quijano en ese momento no era delito, por eso lo puede decir, porque no va a haber ningún delito. O sea, en ese momento que un partido político recibiera dinero de un país, no era delito. Hoy sí lo es, incluso es causal de cancelación del partido. Entonces, era su manera de decir, miren, ya no molesten a Paco Flores, porque en realidad la cosa Marvin. fue así, la Sí, Marvin, cosa pero- fue así pero y no es delito. el abordaje no es jurídico, Claro. el abordaje es político, o sea, con lo que se quiere decir las declaraciones que implican la posición. No, de acuerdo. ¿Verdad? Pero jurídicamente, Pero, por supuesto, pero que estamos- responsabilidad penal o alguien así no hay. Pues sí, pero es que ahí está, yo entendería lo que estaba expresando, es como lo que acaba de suceder ahora con la elección del BID, por decir. Al centro. ¿A quién apoyó El Salvador? Estados Unidos, obviamente. Si es que solo había un candidato. No, por eso te digo, pero ¿a quién apoyó El Salvador? O sea, se apoya a un candidato de un país amigo, de un país aliado, ¿verdad? En ese caso, él dice que era porque le daban dinero al Partido Arena, en este caso es porque es aliado del presidente de la República de El Salvador, en donde tiene una gran cooperación y facilidades de un montón de cosas que se le dan al país. O sea, eso en general tiene una incidencia sobre los países como tal a la hora de gestionar política internacional. Y además, pero eso es- ¿qué es de delito? Nada. ese tipo de actitudes Como son país, no. precisamente... Como partido, hoy sí lo es. Tampoco. Como no. partido, hoy sí lo o es. sea, en ese momento no hay un En delito. ese momento no no. había. En ese momento.
Pero yo quisiera Hoy sí. que retomáramos el tema de lo que significaba el artículo 235 de la Constitución. ¿Por qué razón te estoy diciendo esto? Porque ahí, no sé por qué hasta este momento no lo han estudiado un poco más a profundidad, pero ahí se encuentra el deber de no aplicación, fíjate, que muchos no lo quieren interpretar de esa manera, pero existe. ¿Cuándo? Cuando la orden es inconstitucional, cuando las resoluciones, en mi criterio, incluyendo las judiciales, el funcionario tiene esa facultad con las consecuencias, lógicamente, que eso pueda traer. Pero no es que sea, porque también el otro funcionario al cual va dirigida la decisión tiene ese juramento. Es decir, entonces estás en esa disyuntiva. Bueno, yo juré también cumplir la Constitución ateniéndome al texto. Y si el texto me indica a mí esto, pues lo voy a aplicar con las consecuencias que esto te pueda dar. Yo creo que el gran problema que ha habido en el país es que no ha habido sanciones con respecto a este tema. Todos incumplen los plazos procesales, todos incumplen los plazos constitucionales. Miren, señores, aquí tuvimos 7 meses sin Consejo Nacional de la Judicatura, tuvimos 30 días sin Corte Suprema de Justicia y aquí no pasó nada. Entonces yo creo que eso hoy que se está resolviendo... Esas son las cosas que hay que revisar de la Constitución. Debería revisar. Claro. Y Félix y el doctor... Fabio Castillo. Y los que integran la comisión. Saben perfectamente que un gran problema que tiene este país es la celeridad con la que se resuelve. Si aquí se resolvieran en los plazos razonables, o plazos inofensivos que establecen las leyes secundarias, este país fuera otro. Pero aquí hay resoluciones que te resuelven en 24 horas y otras que a la bermeja le llevan la notificación porque ya se murió el peticionario. Los tiempos procesales hablabas, ayer lo toqué. Es que te voy a decir, al final un peticionario lo que pide es que le digan sí o que le digan no, pero la indefinición es lo que más daño le hace a este país, ya no digamos a los colegas abogados que lo saben, que le meten la ley de la gaveta y ahí lo tienen durmiendo el sueño de los justos. El día que aquí hubiese una penalidad responsabilizando al juzgador por no resolver en los plazos legales, mirarías cómo esa mora judicial bajaría. Hay ya un antecedente en lo que tú estás diciendo, por ejemplo, en la ley de la administración pública, la nueva. El silencio administrativo. Que te da tiempos para resolver. Incluso hay responsabilidad patrimonial para el funcionario, ya no es la institución cuando te cause daño, sino que es el funcionario quien va a responder en eso. Entonces, eso se podría extender a los diputados para que nombren en tiempo los funcionarios de segundo grado. Una ley secundaria que regule los nombramientos de las elecciones de segundo grado. Por ejemplo, esas son las reformas de fondo. Selfa Carrillo le pregunta a ustedes, ¿por qué en el caso con el general Munguía Payés, cuando llevó helicópteros y francotiradores y toda aquella fanfarria que hubo, ¿por qué no lo interpelaron? Es que en esa ocasión no se tomó la Asamblea Legislativa, esa es la gran diferencia. Que no entraron es otra cosa. No se tomaron la Asamblea, por eso, es diferente. Pero habría que decir por qué no iniciaron la recomendación. Es que no es comparable, es que también no comparemos peras con manzanas. Y el general Munguía Payés... No te veo convencido, Marvin, es el planteamiento de peras y manzanas que es dice que Carlos. lo que pasa es esto, el general Munguía Payés está siendo procesado ya por dos, sí, pero no es por eso, no es por haber ido a la Asamblea a dar un informe. No, de acuerdo, o sea, pero ya está siendo procesado por lo de las pandillas y está siendo procesado por lo de las armas. No se puede decir que no se le ha procesado. Ahora, ¿hay delito en lo que hizo ese día de ir a la Asamblea con todo un despliegue militar? O sea, es que vamos a ver, a mí Carlos me puede caer mal, pero no solo por eso voy a ordenar que lo metan preso, pues, solo porque no me gusta la camisa que anda. O sea, tenemos que por tampoco, eso. Entonces, pero es que está desteñido. Tampoco hay que dejar el sabor porque caer mal lo que lo procesen. No, por eso, pero esta es la pregunta que uno tiene que hacerse. Lo que hizo Munguía Payés fue delito esa vez. Ese es el tema. Eso fue una payasada. Es un exceso. Él tenía aires de grandeza que quería ser candidato presidencial, claro. Él se había endiosado. Recuérdense que otro show que hizo fue el de subirse a un bus con un Rolex, ¿se acuerdan? Claro. Se subió a una ruta 29 para demostrar que su plan, ¿verdad?,
de seguridad había funcionado. Entonces, Munguía Payés Y tendía... no es el padre de la tregua de Funes. Pues sí, entonces hoy sabemos por qué se subió al bus, ¿verdad? Entonces, hoy no se ha de subir a los buses, de seguro, ¿va? Entonces, él lo que era un showman. Hoy estás al lado, no puede. Hoy era un showman, ¿va? Entonces, Era un show. eso es un delito. Ed Ramos dice, gran color de ese Neto López, y ya me están haciendo golondrino. Aquí me hacen arenero, me hacen cuando está el frente, cuando es... Mira, Miren. yo creo que en el caso que tú estás planteando viene a confirmar lo que yo siempre he sostenido en cuanto a que el problema es de aplicaciones en este país, porque a unos los querés tratar de una manera y a otros los tratás de otra manera. El día en que en realidad cumpliéramos el principio de que De acuerdo. todos somos iguales ante la ley, y esa es la parte Planteemos algo. dramática. ¿Ah? Planteemos algo, para hablarlo del fuero, retomarlo como ejemplo. Tú has explicado claramente que no se puede renunciar al fuero. No, no se puede. Y el ex magistrado Argumedo explicaba que quizás la única manera de renunciar, que un funcionario, yo renuncio al fuero, es que renuncie al cargo. Pero explicábamos aquella vez de que un diputado, por ejemplo, no puede renunciar al cargo. Entonces, cuando el diputado Magaña dice, voy a renunciar al fuero, que no existe esa figura y que tampoco puede renunciar al cargo, lo que nos está dando es paja. Era una payasada porque ya había arreglado debajo de la mesa todo. Hagamos una en la Eso era reforma todo, constitucional. No, espérame. En la reforma constitucional metamos la figura de que puedan renunciar al cargo, pues. No les quites el fuero. O No les un quites el fuero. referéndum revocatorio, si lo quieres ver de otra manera. Pero tendría que ir al pueblo. Sí, pero Tendría que hacerlo Guachapán. pero es que mira, ¿no? Vos no podés quitar, dijéramos, una institución del fuero que tiene una finalidad específica, Pero no de démosle la impunidad, facultad, no. démosle la facultad que renuncien, pues. Sí, yo no estaría de acuerdo. Que dicen que no se puede. Pero es que yo creo que o no entendió el diputado Magaña claramente Sí, lo que no, eso no significa. entendió. Si en todo caso lo que vos podés hacer es allanarte a la querella que ha habido, que da la fiscalía, y el trámite se simplifica en un 100%. La renuncia como tal creo que no la interpretó como debería Ok. de ser. Entonces, pero va, yo no estaba quisiera... jugando política. En concreto, esto, el presidente dijo, no. No, decir, es simplemente una decisión política. acuerdo, pero entonces no va a proceder. No es vinculante, el presidente le puede hacer caso, no le puede hacer caso. ¿Y cómo va a destituir a alguien que espera los cocos Esa así? es valoración, él tiene todo el derecho de creer, de aceptar. Pues yo llevo a mi gabinete a la gente de mi confianza. Claro. No va a llevar a su adversario, te va a llevar a vos de ministro de Hacienda. Yo creo que es importante darle el seguimiento a la comisión especial investigadora en la Asamblea. Ese punto que Ahí va a salir de verdad lo importante. Por eso es que debieron de haber sido un poco más creativos para no, dijéramos, agotar una instancia o como Claro. dirían, gastar pólvora en sopes, cuando la realidad está en otro Solo lado. fíjate lo delicado y la importancia de esa comisión investigadora en la Asamblea, que en esta semana acudió por Director. convocatoria el director de la policía. Y ahí fue a decir en público que el jefe de seguridad le había pedido llegar a hacer lo que hizo a la Asamblea Legislativa. Cuando hay un informe, ya es público, del jefe de seguridad, donde claramente es evidente que no fue así. Entonces, y el tema es que ahí se están tomando declaraciones, se está documentando, se están evidenciando pruebas, hay videos, y al final de cuentas habrá mucha evidencia que pueda ser transferida a la fiscalía para que determine si hay cometimientos de delitos y pueda de alguna manera procesar Ok. a esta gente. Encuesta de la Universidad Francisco Gavidia coloca y pondera con una muy buena calificación al presidente de la República y también arroja números favorables para Nuevas Ideas y números bastante desfavorables para los otros partidos políticos. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen al respecto? Esto lo abordamos cuando regresemos. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Aprovecho también para invitarlos a que nos sintonice el día de mañana
en directo con Ernesto López Radio. Vamos a estar haciendo un análisis acerca de esta situación en la que también se ha puesto en tela de juicio la existencia y permanencia de muchos salvadoreños que están acogidos al TPS en los Estados Unidos. Estarán con nosotros Juan José García, sociólogo, catedrático de la UCA, Ana Sol Gutiérrez también, una salvadoreña política también allá en el estado de Maryland. Así es que será interesante de alguna manera pues que tengamos la oportunidad de poder conocer desde su punto de vista esta situación que un tribunal de justicia de los Estados Unidos le ha dado luz verde al presidente Donald Trump para que él pueda tomar decisiones con respecto a este programa temporal al cual están acogidos alrededor de 300,000 salvadoreños. Así que no se lo pierda, mañana 7 de la mañana en directo con Ernesto López Radio. Encuesta de la Universidad Francisco Gavidia arroja datos importantes en la cual coloca y pondera al presidente de la República con una muy buena calificación. Por un lado, ahí está 8.6 de acuerdo a la calificación que le da, y cuando se trata de hacer la radiografía de los partidos políticos, a muchos les causó sorpresa y a otros pues también les causó preocupación. Vamos a ver, Julio Valdivieso, te doy la palabra, porque tú querías hacer una aclaración también con relación a un argumento que planteaste en mi programa de radio, que me parece que es oportuno que lo haga. Lo que se dijo en ese momento es que en esta etapa es la encuesta, la fotografía del momento, y que el gran reto que va a tener Nuevas Ideas como partido es la sostenibilidad de aquí a las elecciones, de lo que hace falta. Por lo tanto, hay que saber poner en contexto las respuestas que uno da, Ernesto. Y segundo, yo creo que la encuesta refleja datos muy interesantes. Por ejemplo, cuando tú entras a ver ya el desarrollo de la encuesta, te dice que el 75% de la población está dispuesta a ir a votar. Es decir, eso, por lo menos de los encuestados, sí. Eso me refleja de que está sobrepasando el umbral que normalmente han dado por un 48, y no que tú que sos el experto. Sí, pero la gente siempre dice esos números que ir a votar y no vota así. Pero yo estoy viendo lo que me dice la encuesta, y hay algo que el 45%, dice la encuesta, ha cambiado de posición, ¿verdad? Dice, yo me he desencantado de esta opción. Pero fíjate que, y cuando es en el caso de Nuevas Ideas, que es un porcentaje, pero ese porcentaje no se le suma a los otros partidos políticos. Es decir, yo estaba desencantado con Nuevas Ideas, pero eso no quiere decir que yo me voy a ir a votar por Arena o por el FMLN. Sí, se van a neutro. O simplemente no van a hacer uso del voto, lo van a anular o no van a ir. Entonces, eso es interesante en la refleja. Y, lógicamente, la figura del presidente de la República sigue siendo, dijéramos, el pilar fundamental sobre la cual el partido Nuevas Ideas, incluyendo Gana, están siendo, dijéramos, beneficiados. No significa que en el caso de Gana, que tenga su propio capital político, pero si además le das el plus del presidente de la República, tenés ese resultado. ¿Cuál es el reto? Mantener estos resultados hasta las elecciones, porque 5 meses en materia electoral es muchísimo, aunque ya creo que por lo menos el 56% de la gente encuestada ya tiene claramente hacia dónde va a ir. Es más, cuando hay una pregunta que le hacen sobre la parte de la corrupción en este gobierno, si eso le va a afectar, no le afecta absolutamente nada en cuanto a la imagen del presidente. Eso me hace inferir que ya una buena porción de la población ya está como definida cómo va a ser, y serán solo que pase algo fuera de contexto o algo sobrenatural, ¿verdad? Pueda cambiar una tendencia que se está... Y son datos, a mi criterio, bastante certeros, viniendo de la Universidad Francisco Gavidia, que desde luego... está reflejando lo que él pidió en ese momento. Y sobre todo también que en los últimos días también ha estado haciendo planteamientos que incluso no han sido muy favorables para el gobierno. Es decir, estoy viendo bastante
Es que estás hablando de la academia, este no ve personalidades, refleja, además acordate hablo del que Instituto de Investigaciones de Campo que tiene la universidad. Es que el tema es el prestigio que hay detrás de cada uno de estas y lo tiene, la Universidad Francisco Avila tiene ese prestigio, ¿no? Esperaríamos. Estoy de acuerdo. ¿Se quedaron callados el resto? No se estaba. Yo estoy básicamente de acuerdo con lo que... Y me imagino que Carlos está de acuerdo con la encuesta, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces... Sí. Pero Sí, es que la encuesta de la Gavidia, en primer lugar, no hay nada de que sorprenderse. Los resultados de esta encuesta de la Gavidia son, te podría decir, casi los mismos de la última encuesta de la Gavidia que se hizo en febrero. O sea, no ha cambiado, no ha variado. Si nos vamos un poco más hacia atrás, hay una variación en que sí había bajado ya en febrero un poco el apoyo presidencial, ¿verdad? Que es lo que se ha mantenido todavía hasta este momento. Así que no, para mí no es sorpresa, los resultados son así, es una foto del momento. Yo lo que les diría nada más que vamos a una elección de diputados en el cual un resultado nacional no podés extrapolarlo a la asignación de diputados por el mismo sistema electoral de cocientes y residuos en los departamentos. Yo sí te puedo asegurar que al revisar la parte de la asignación de diputados que aparece en la encuesta, ahí sí no comparto esa asignación porque es una encuesta de 1.200 casos y hay muchos departamentos que sus muestras son demasiado pequeñas, que te dan un margen de error extremadamente elevado y no podés inferir de alguna manera si asignás o no asignás un diputado, más en los de 3, 4, que son casi 10 departamentos. Así que por lo demás, la encuesta está bien hecha, una encuesta real. Hay datos interesantes que analizar en medio de la encuesta, porque a pesar de que en el ámbito nacional Nuevas Ideas tiene un apoyo significativamente grande a la par del resto de partidos, pero también la misma ciudadanía te dice de que quieren una asamblea legislativa equilibrada, casi en un 50%. ¿Verdad? Entonces hay por ahí datitos importantes, interesantes que analizar. Allá los partidos políticos que también tienen que estar haciendo sus estudios para determinar las estrategias que van a orientar ahora. Yo creo que hay que verlo. Una cosa es elegir el alcalde de tu pueblo, ¿va? Otra cosa es los diputados del departamento y otra cosa es elegir el presidente de la República. Mira, ahí la calificación de los diputados es bien baja, según como siempre. 3.6. Sí, como siempre. O sea, no es nada normal. Sí, que no es nada normal, Ernesto. Sí, o sea, eso siempre ha sido así. Lo que habría que... No, es que están calificando diputados. Yo creo que hay algunos diputados. Hay algunos que se salvan. No puedes estigmatizar. Esa es una calificación institucional. Sí, institucional. Exacto, no va específicamente para un diputado en específico. Lo que sucede es que a la Asamblea Legislativa, como órgano del Estado, le fallan las comunicaciones. No ha logrado verse esa percepción que nosotros, como analistas políticos, entendemos que hay diputados sinvergüenzas y que hay diputados que valen la pena. Exacto. Entonces, pero la población los ve parejos. Entonces, pero más allá de eso, quizás lo interesante de esto es qué le pasa a Arena y al FMLN. Es bueno hacer ese estudio. Que no han entendido por qué, a pesar de la forma de hacer oposición, no logran derrumbar esa fuerza que es el presidente de la República y Nuevas Ideas. Y yo encontraría quizás algunas respuestas a eso. Y es, fíjate, Carlos, que sigue Arena sin encontrar un discurso político de qué le va a ofrecer a la población. Y sus candidatos, si querés, porque la bandera puede estar desgastada, y sus candidatos siguen sin poder construir un contenido de por qué se debe de votar por ellos. Voy a ponerte un caso. Ustedes como Arena deberían de tener ya lista su propuesta a la reforma a la Constitución, pero la reacción que suelen tener es que no se puede, es que lo que el presidente quiere es reelegirse, es que ahí hay algo malo, es que no es el momento. Entonces, en vez de subirse al carrito, ¿verdad?, de la reforma constitucional, porque sí hay una percepción de la gente que en 200 años este país no funciona,
por todo lo que hemos dicho aquí en diferentes eso de la aspectos. gente no lo sé. No, la gente está preocupada de otras cosas, mucho menos de la Constitución. No, pero si hay un sistema económico que a la gente no le permite, que el dinero no le alcance para llegar a fin de mes. No es un problema de la Constitución. Si hay, no, como no, ahí está definido el sistema económico en la Constitución. Si hay un sistema económico que a la gente no le permite encontrar trabajo, entonces es algo que la clase política debería de plantearse, pues. Marvin tiene razón en Entonces, un aspecto. y si ustedes siguen negando esa realidad, se van a seguir estrellando. Yo no sé quién la sigue negando, No, me refiero. A mí no me esté echando el muerto. Pero vos vas de candidato a diputado. Sí, pero a mí no me echen el muerto. Yo tengo disposición. ¿Cómo van a resolver ustedes? Hablo de los candidatos, ustedes como Arena o el FMLN. O sea, ¿y el FMLN al fin qué es? ¿Es de izquierda? ¿Ya no va a ser de izquierda? Es decir, ¿cuál va a ser su discurso? Porque yo he escuchado a candidatos del FMLN, nuevos, esa nueva generación, y los oigo tibios. O sea, tienen miedo a decir, ¿verdad?, que son de izquierda, pero tampoco dicen que son de derecha. Y entonces su discurso es, o sea, tampoco quieren, los que agarraron las armas para cambiar todo el sistema de porrazo, hoy ni siquiera se atreven a hacer una moción, ¿verdad?, de una reforma a la Constitución. O qué es lo que hay, o sea, qué es lo que no quieren reformarla, pero qué es lo que hay que hacer. ¿Qué dice esta encuesta, Marvin? ¿Cuál es el mensaje? Yo estaría preocupado, todos los partidos políticos, analizando uno por uno las causas para ver si las acciones que yo estoy tomando me indican que voy por el rumbo correcto y hacer un giro de timón. Porque de lo contrario, y fíjate bien, la percepción que se tiene es que son obstáculo al gobierno. Y el gobierno hábilmente ha agarrado y les ha dicho, mire, porque yo en el 2021 necesito diputados que me ayuden a gobernar, porque con estos diputados yo no puedo hacer adelante. Eso debería ser una inteligencia política, una visión estratégica. Entonces, los temas que hay que escoger son temas que en realidad sean ganadores, sean propositivos. Nadie está diciendo que la oposición sea sumisa. Nadie está diciendo que la oposición no debe de ser contundente. Es que simplemente tenés que saber ser oposición. Ser oposición. Pero espérame, solo quiero terminar este tema para que no se vaya, porque ya van a empezar otra vez con los mismos cantaletas. Yo, si hubiera estado al frente de esto, yo no hubiera gastado pólvora en sopes en el tema de la interpelación del ministro de la Defensa, porque no tenía ningún sentido. Para eso era la comisión de investigación. Claro, pero como uno no está ahí, yo estoy haciendo un análisis objetivo del tema. Entonces son decisiones. Vos dijiste el otro punto. ¿Por qué negarse al estudio de una constitución? Primero, porque el Ejecutivo tiene facultades de reformarla, pero los están creyendo como que son ellos los que lo van a hacer. No, y es que no hay, por lo menos de parte de Arena, no hay un rechazo a un estudio de la Constitución. Pero que lo digan, Carlos, públicamente. No, sí, pues no lo han dicho. Diciendo es la percepción. No lo hay. Pero lo estás diciendo tú. Pues, la posición institucional de Arena no define una oposición a un estudio de la Constitución. Yo lo que quiero terminar es con existe. esto. Si quien más la ha chachajeado ha sido Arena y el frente. Tampoco, la Constitución no es ley secundaria. No, pero la han reformado. ¿Qué es lo que debería Creo que hay una también que se hizo en el No, pero eso fue en la reforma del 92 para adecuar. ¿Cuántas reformas a la Constitución han habido? Tampoco es que no te hablas hablando paja. No, Marvin. Han reformado un montón de veces la Constitución. No es cierto. Permíteme, se reformó la Constitución después de los acuerdos de paz porque había que implementar la Procuraduría de Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, etcétera. Y reformaron la reforma, ¿te acuerdas? Sí. Ahora, ¿qué es lo que debería tenerse políticamente hablando los otros partidos cuando ven este tipo de situaciones? Que mis acciones no están siendo reflejadas o percibidas por la población como deberían de ser. ¿Qué entonces hago? Empezar a tomar la bandera con posiciones claras, no ambiguas, no de un lado o tal vez. Y no te dejes imponer agenda. Hagan la propia. Esta famosa reforma constitucional es más una cortina de humo de un tema electoral que otra cosa. Y finalmente, yo le pregunté eso al presidente, pero espérame. Bueno, eso es lo que él dice, es evidente, si está en una cortina, está en un programa. Seguir pensando en un programa electoral. Seguir pensando así y vas a perder las elecciones. Yo sí tengo una razón por la Constitución. Entre otros temas. Yo sí tengo una razón clara del por qué debe de estudiarse a profundidad la reforma. Coméntemela después de la pausa. ¿Por qué razón? Solo lo quiero dejar antes. ¿Por qué razón? Vamos a seguir esperando que a golpe de resoluciones nos vayan marcando la vida jurídica.
Y solo pongo el ejemplo del artículo 85 de esta actual Constitución, que vía resolución judicial se permitieron las candidaturas no partidarias cuando el texto de la Constitución no lo permite. ¿Qué debemos de hacer? Antes de que nos marquen el camino vía resoluciones, mejor lleguemos a un pacto social en que responda a esa realidad. Ayer hubo datos importantes en esa conversación que tuve con el vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, y esperamos, creo que también podemos conversar con él. Vamos a ver si lo podemos contactar para si tienen algunas dudas todavía ustedes con relación a los temas que abordamos ayer. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Una especie de... Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ahora pasamos a hacer un análisis acerca de los puntos claves que fueron tratados el día de ayer en esta conversación, en esta entrevista que nos concedió el vicepresidente de la República, donde logramos despejar dudas, aclarar dudas y sentar posiciones también de ellos en cuanto a esta iniciativa que está liderando la vicepresidencia, aún bajo la mirada y la crítica que están haciendo algunos abogados que dicen que no le corresponde a él, sino que es a la Asamblea Legislativa. Eso, entre otras cosas que están ahí plasmadas. Julio y el resto. Bueno, primero quiero felicitarte, Ernesto, por esa entrevista que hiciste el día de ayer al señor vicepresidente de la República. Es decir, porque en mi criterio, cuando la persona no es lega, ¿verdad? Es decir, no es abogado tener el sentido común que te va induciendo, y eso es lo que hizo el equilibrio ayer en la entrevista. Gracias. Yo lo que siento y que deberíamos de estar abordando es que entre menos discrecionalidades haya en la Constitución, esto le va a servir mucho al país. Hay temas que merecen incluirse, el tema de medio ambiente que no estaba contemplado en la década del 83, en la época del constituyente. Hoy va a ser una agenda por los próximos 20, 25 años que deberá reflejarse. ¿Cómo vas a armonizar? Bueno, te voy a decir una cosa. Se suponía que este país tenía 10 años para armonizar todas las leyes secundarias a partir del 80. Estamos en el 2020 y todavía ni siquiera se ha armonizado, en mi criterio, el 40% de las necesidades que tenía. 70 leyes secundarias pendientes de la Constitución. Es lo que te estoy diciendo. Entonces, los que estén tampoco creyendo que con solo la modificación de la Constitución esto se va a resolver, tampoco es cierto. Se necesita que alguien pueda aplicar, pero con mejor criterio y con más claridad. Y termino. Yo sí siento y comparto totalmente el hecho de que se quite discrecionalidades en el momento de la aplicación. No necesitamos, y te ponía el último ejemplo con el que cerramos el espacio anterior. Cuando el constituyente en el artículo 85 determinó que el único instrumento para alcanzar el poder eran los partidos políticos, esa era la conceptualización que se tenía de un monopolio. Pero así está en el texto de la Constitución. ¿Qué pasó? Que la realidad iba empujando y vía una resolución judicial se interpretó la Constitución. Y yo en su momento critiqué la decisión. ¿Por qué razón? Porque sentaron una línea jurisprudencial de que la Constitución se puede interpretar. He sostenido hasta la saciedad que lo que se interpreta es la ley secundaria para ver si se adecúa o no al texto constitucional, porque si no te volvés poder constituyente que no tenés esa facultad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No permitamos como ciudadanía que a golpe, y la sala quizás hizo lo correcto en el sentido que quería dar otro espacio de participación política. Nadie está cerrado, pero no por la vía que la ocupaban. Entonces no esperemos a que nos vayan marcando como la línea de actuar mediante resoluciones cuando lo podemos llegar a hacer a través de una constitución donde se establezca un pacto social nuevo acorde a las realidades que vive el país en este momento. Fue interesante porque el miércoles nosotros tocamos ese tema en radio y Félix ayer introdujo algo
tú hablabas de las cláusulas pétreas y mencionabas entre los 3 ejemplos la irreductibilidad del territorio. Y fíjate que ayer Félix metió el tema en el sentido de que y no se está reduciendo el territorio gracias al cambio climático. Por ejemplo, la Isla Conejo no es una reducción del territorio. ¿Y quién ha dicho algo? El caso que lo mencionamos ese mismo miércoles, el fallo en La Haya. ¿Verdad? Pero en los libros de texto, que creo que tú tocaste eso también ayer, se sigue diciendo que el territorio salvadoreño es 21.000 kilómetros cuadrados. Y ya no es esa extensión de territorio. Entonces, esa cláusula pétrea, que los ríos que están contaminados, que ya no se puede accesar a ellos, las playas que se han tomado toda esa costa, no hay allí una reducción del territorio. ¿Y quién dice algo? Es decir, todos aquellos que hablan de cláusulas pétreas, ¿sabes lo que se percibe cuando la gente, y sé que no es tu caso, pero lo que se percibe es que y lo decía el vicepresidente ayer, es que hay que proteger el status quo. Hemos diseñado esta Constitución y hay que protegerla porque cualquier intento de cambio puede poner en peligro el status quo. Bueno, ese status quo es el que tiene a la gente, y voy a usar esta palabra, perdón Ernesto, jodida. ¿Verdad? La gente se siente presionada. Este país ha sido diseñado para que el que tenga el poder pueda manejar las leyes. Ahora no les gusta que lo haga el presidente Bukele, pero cuando lo hacía Saca, cuando lo hacía Flores, cuando lo hacía Cristian, ahí no había ningún problema. Entonces, porque se quiere reformar la Constitución, dicen que el presidente Bukele se quiere volver dictador, pero no hablan nada de la dictadura de partido que tuvimos 20 años. ¿Verdad? Es que también esa era dictadura de partido, no de persona. Que vos celebrabas. Pero no, de acuerdo. Pero te acompañabas mientras estuviste ahí. Pero era la única. ¿Ah? Era la única, ¿verdad? Yo no estoy, es que lo que debemos de entender es que parte del miedo de no querer cambiar de parte de la derecha esa Constitución o hacer reformas profundas. Yo me considero de derecha sí comparto que debemos de abordar y reformar la Constitución. Pero hay una derecha que no quiere. Sí, pero mira, hay de derecha a derecha, ¿verdad? Entonces no quieren porque creen que eso va a ser darle poder a una persona que hoy no quieren ellos. Pero si esa reforma fuera para darse poder a ellos mismos, no habría ningún problema. Yo creo que en primer lugar hay que aclarar algo. O sea, esa falsa dicotomía de que la derecha no quiere reformar la Constitución, hay que dejarlo sumamente claro. Eso es falso. O sea, nadie se opone a un estudio sobre la Constitución para determinar aquellos casos en que es necesario. Inclusive años tienen los tanques de pensamiento como FUSADES y ese tipo de organizaciones de estar planteando reformas constitucionales. Vamos a la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Asamblea Legislativa, ahí hay un montón de expedientes abiertos sobre planteamientos de reformas constitucionales. Qué bien, y yo celebro que el gobierno quiera hacer una propuesta un poco más tal vez organizada de un planteamiento sobre reforma. No, está bien, y yo lo celebro, lo felicito, qué bien. Esa propuesta deberá llegar a la Asamblea Legislativa, en donde todos deberemos de discutirla. A mí me va a encantar, como lo planteó el vicepresidente, creo que en la entrevista tuya el día de ayer, que habría que poner sobre la mesa temas sobre el aborto, temas sobre el matrimonio del mismo género. Discutámoslo, o sea, si es que estamos abiertos a discutirlo. Lo único que tenemos que tener bien claro es que hay un marco. Y el marco lo establece la misma Constitución. Vea, cuando ya queremos hasta modificar ese tipo de marco, es donde los riesgos se establecen. Pero de verdad, Arena al menos y la oposición, yo no estoy viendo que esté en contra de un planteamiento de una reforma constitucional. Inclusive el presidente tiene iniciativa para establecer esto con su partido asociado. Con su partido asociado. ¿Qué va a hacer? ¿Un foro o lo que sea? ¿Para qué? Para generar una propuesta. Y tiene validez. O sea, nadie está en contra de eso y hay que dejarlo sumamente claro. Sí, porque la percepción, yo escuché incluso hasta que cuestionaban la ilegitimidad del nombramiento del doctor Félix. No, eso no. No, pero ha habido gente. El Ejecutivo tiene personales. todo el derecho de hacer lo que crea conveniente. Hay que distinguir dos momentos.
Una cosa es el estudio, el análisis, las consultas, y otra es el procedimiento que se va a ocupar para la reforma. Puede ser que lo tomen en cuenta, puede ser que no lo tomen en cuenta. A mí me encantaría que la Corte de Cuentas se reformara y fuera una Contraloría correcta, ¿no? Y tener dientes de verdad. Y prescriptibilidad de los delitos en contra del Estado, ¿verdad? Hay que definir la propiedad privada en función social que se quiso decir con ese tema. Hay algo que hay que mencionarlo, es que estás diciendo eso, para lanzarle también aquí una chinita al FMLN. Hay que discutir o no la propiedad de la tierra, la tenencia. Eso es lo que te estoy diciendo. Lo que pasa es que, Marvin, siempre ha habido... ¿Hay que discutirlo o no? Sí, por supuesto. Es decir, si es que no puede estar negado. Porque uno de los grandes problemas, y aquí puede haber una discusión interesante, y la dejo, de que no se reactive el agro es porque hay esa limitación de la tierra y no le conviene a los empresarios invertir en algo tan reducido. Entonces, si va a servir para reactivar el agro, aquí la agricultura no funciona no por un problema de tenencia constitucional de la tierra. Ha habido un problema de percepción, y mira, la incapacidad de los gobiernos no querrás limpiársela en la Constitución, hombre. Es decir, ese es el punto. ¿Qué es lo que ha pasado tradicionalmente? La Constitución tiene consagrado unos principios brillantes. De avanzada. Te lo he dicho y vos me lo has dijéramos, avalado. El problema no es de la ley, hombre. El problema es de quién la aplica en un momento determinado. Si vas a seguir aplicándole a mi amigo, se la voy a interpretar, y al otro se la voy a dejar ir, por supuesto que vas a tener problemas. Hay dos cosas interesantes en esto, mira. Cuando el coronel Molina era presidente y crea el lista, se reúne con las élites. Bueno, se le vino Faro, se le levantó. Que por cierto fue uno de los mejores presidentes que tuvo este país. Pero ¿te acuerdas cómo lo trató la derecha? Sí. ¿Quién? Al coronel Arturo Armando. El coronel Molina, con todo y lo que te digan, ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido pero este país. Yo creí que el general Martínez. No, ese es una masacre. Habría que analizarlo dentro de su... Pero voy a esto, más reciente. El coronel Arturo Armando Molina hizo reformas. Pues sí, pero no lo dejaron. Y creó el lista y les advirtió. Les advirtió, o lo hacemos ya o esto va a estallar en un problema social. Y la derecha sorda, rancia, no, comunista, y lo abandonaron. Después hubo una reforma agraria y mira ¿cómo te lagro? No, pero es porque porque si lo hubiera hecho Molina en concordancia con los terratenientes, quizás no hubiera funcionado así. Solo quiero agregarte algo. Y con esto termino, fíjate, y vamos al otro punto. Ustedes han hablado de que hay que supeditarse a la Constitución, y hablan de que se justifique la interpelación al ministro porque no hay que rendirle lealtad a un hombre, sino a la Constitución. ¿Qué les dijo Óscar Romero? Les dijo, ningún soldado está obligado a cumplir una ley, dijo, que vaya en contra de la ley de Dios. O si tú quieres, la Constitución. Se está refiriendo a que no matar. Asesinar. Exacto. Entonces, pero tampoco van y esa derecha rancia va y lo mata. Entonces, ahora que es necesario para las actuales generaciones que este país funcione, encuentras abogados, encuentras gente que te dice, no, esa reforma no, eso es mentira. Se les está volviendo a repetir. Se les está volviendo a repetir la película. Esa derecha rancia, Marvin, que abrazabas, y ahora que está afuera la criticas tanto. Yo he sido liberal. Yo he sido liberal. Vamos a aclarar. Esa derecha era corrupta. Esa derecha era corrupta. La derecha que levantaba Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Carlos, me había quedado con darte la palabra a ti, que tenías la discusión con Marvin. Julio es el que iba. Julio es el que iba a decir algo. Sí, Julio. No, lo que estábamos al final poniendo en jaque es que yo me considero, te dije, un hombre de derecha, y yo no estoy negado, es más, expresamente he dicho que hay, porque nunca va a haber un momento para reforma. Siempre te van a decir, no es el momento para hacerlo, pero al final la realidad termina imponiéndose.
creo que no nos podemos negar a discutir temas tan importantes como el que vos dijiste. Matrimonio entre personas del mismo sexo, el tema del aborto, ¿verdad? Sí, desde la parte constitucional. La laicidad del Estado, por favor. No, ¿Sí? Parque reformó la Constitución, le quitó que la educación era laica y le puso que la educación es democrática, o sea, porque le ofendía a la ultraderecha religiosa la palabra Sigue laica. siendo laica. No, pero es De la democrática. Constitución. La Constitución es laica. Sí. No, democrática, revísenlo. Revisen. ¿Y qué tiene que ver democrático con religión? No, Nada. pero- o sea, no Pero interpretes inadecuadamente la reforma. La Constitución decía la Lo educación que no salvadoreña es puedes laica. negarte Y la es a quitaron para discutir democrática. toditos los temas que este país requiere. Mira, Claro. la Constitución fue hecha en 1986. Tres. Las condiciones económicas, sociales, políticas que imperaban, contexto de la guerra, tiene que ser evaluada para ver si responde. Explícame cómo la Corte de Cuentas de este país se elige con 43 votos y los demás funcionarios, y sobre todo una Corte de Cuentas que es la que va a fiscalizar el actuar del órgano de todo el Estado. Y una Corte de Cuentas que está supeditada a que un funcionario que está sujeto a una auditoría le diga que no le entrega nada. ¿Ah? ¿Cómo te vas Cuando a poner se eso? supone que no puede hacerlo, ¿verdad? Es No, obligación del no, funcionario. por eso, Pero esa ya es responsabilidad de cada funcionario. porque No, ahí lo pero que no le falta tiene, es al no funcionario. tiene las armas constitucionales para obligarlo. Pero No las tiene las tiene. leyes secundarias, Carlos. Ahí No es las cuestión tiene. de ponerse bien Que y amarrarse los certifique a la pantalones. Fiscalía. ¿Verdad? Decime dónde has visto una certificación de parte de la Corte de Cuentas a la Fiscalía. Dame Contra un- uno. contra un Dame un ejemplo. Uno. No, de casos hay un montón. No, pues dame ¿Cuántos uno. presos hay? Pues sí. No, miles de no, casos hay. Certifica en este momento cuando estamos diciendo. ¿Por qué? Porque todos le dicen, la Fiscalía no actúa. La Fiscalía, ¿y cómo no va a actuar si no tiene instrumentos No, para eso hacerlo? ya lo dijimos aquí en el ¿Verdad? programa. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Y plantear que no nos podemos cerrar como sociedad a hacer el análisis. Lo que pasa que hablar de reformar una constitución, no es como decías, vas a reformar una ley secundaria. Claro, Que hay estoy de acuerdo. principios, que tiene hay su un proceso. mecanismo, hombre. un Exacto. mecanismo. O sea, el pero no puedes vicepresidente, cerrarte. lo explicó. No, te digo ayer. porque yo no agarro esa parte de lo que yo sí, por supuesto que soy un hombre de derecha y lo digo con mucha honra. No te preocupes, pero nadie que es no, perfecto. pero que Pero eso no significa- derecha rancia. Pero no soy ni derecha rancia, Vaya, por ni soy favor. ni la derecha de la que tú Ultraderecha. ultraderecha. Tampoco. Yo defiendo principios. Soy liberal. Soy liberal. Yo defiendo los principios democráticos y los voy a defender hasta los últimos días. Libertad de expresión, libertad de hacer lo que yo considere que es correcto. Contra eso nos vamos a enfrentar toda la vida, pero no puede estar negado a una realidad. ¿Es necesario estudiarla? Sí. ¿Es necesario hacer las reformas? Pero es que ¿Será no la hay Asamblea que lo lo va a hacer? satanizarlo. Pero- Esto no es un tema político electoral. Pero ya lo volvieron. No, por Ya eso. lo metieron, es que eso es Carlos. lo que yo te Ya digo, lo que hay que metieron. tener ese cuidado de no caer en el juego Por de la eso- trampa de la elección. por De estar eso me metiendo un gustó- tema para polemizar sobre esas cosas. Por eso me gustó la forma del abordaje que hizo el doctor Ulloa, honestamente, porque lo está enfocando desde el punto estrictamente académico, ¿verdad? Su mecanismo que de consulta. a él le han encargado a él le han un encargado estudio. eso, y además la trayectoria del doctor Félix. Y yo haría un llamado. Te va dando como la garantía. un llamado. Es la primera vez que este señor Félix plantea la reforma, lo viene haciendo desde que él estaba en el IEGES. Centro de Estudios Jurídicos. En IEGES, Desde perdón, 1992. ¿verdad? Entonces no puedes decir ahora coyunturalmente lo hizo. No, tiene el doctor Fabio Castillo tiene sus propias credenciales también que te da la garantía, por lo menos del estudio de ellos. Pues sí, Ahora, pero es que esa será la propuesta del Ejecutivo. Nada más. A mí me gustaría ver la propuesta de los partidos políticos, la propuesta de las academias de este de la país, academia, de los un colegas consejo, abogados, de los gremios. Esas son Y un las consejo, realidades Julio. que deberíamos de estar Y un incorporando. consejo a todos aquellos que están criticando esta iniciativa del Ejecutivo. O sea, si no quieren una reforma constitucional profunda, explíquennos cómo hacemos para que este Estado funcione para todos. Porque el problema es que no funciona para todos. ¿Verdad? Entonces, si ustedes no quieren reforma, los que dicen que no, que es inoportuna, que es electorera, te les compro todo eso. Pero díganme cómo hacemos. Tú dices que no es de ley, es que es de personas. Va, Sea un buen gobierno, punto. pues sí, pero el problema es que ya llevamos 200 años Sí, pero te voy a diciendo que vamos a hacer buen gobierno. Cuando yo te digo la persona, porque alguien va a aplicarla, Y la- hombre. y la que gente esto, es la que esto sufre no las se aplica consecuencias. por osmosis, se va a pasar el conocimiento. Alguien la va a agarrar,
la tiene que desarrollar en una ley secundaria y al final la terminan aplicando. Muy linda puedas tener la ley, muy linda puedas tener todo el órgano, pero si el que la va a aplicar o no lo quiere, o le hace falta 20 para el peso, o simplemente Julio, no lo va a hacer. Y no nos vayamos lejos con un tema de respeto y aplicación de las normas constitucionales. La Constitución dice claramente que tú no le podés prohibir el ingreso al país a un nacional. Mira lo que está pasando ahora con la apertura del aeropuerto. El Ejecutivo negándole el ingreso a los salvadoreños. Pero yo creo, en el caso, el artículo 5 de la Constitución. ¿Es un tema de aplicación? Es un tema. La sala ya le dijo de que no puede hacerlo, pero dice el presidente que sí. Pero Por eso, ¿y quién interpreta? ¿El presidente o la sala? No, pero mira, lo que yo creo que hay que poner en ese contexto, ¿qué dice la Constitución? Que no se le puede prohibir, que tiene que hacer el Estado. Ok, yo no le puedo prohibir que usted ingrese, pero de aquí se me va a ir, señor, regular a un centro de contención, o se hace uno aquí y aquí ponemos y lo paga usted, si no, no es. Ese es regular. La prohibición es constitucional. Eso no se puede discutir, no, ahí está literalmente la Constitución. Pero tener un ejecutivo oponiéndose totalmente a eso y violando claramente la Constitución. Yo creo que lo que le hace falta es como darle toda la robustez de una regulación. El Estado, porque tampoco le puedes quitar al Estado y específicamente al órgano ejecutivo en el ramo de salud su potestad, que lo tiene por ley. Regúlenlo. El artículo 334 de la Ley de Migración faculta la colaboración interinstitucional entre migración y salud. Yo creo que el ministro Alaví ha dado el día miércoles, dio una salida que creo que es la que se va a terminar implementando en el aeropuerto. Creo que la dio correcta, creo que ahí en esa medida que el presidente la negó después, ¿verdad? Pues sí, pero va a tener que pesar digamos, el análisis técnico del ministro de Salud. Y obviamente el Ejecutivo tiene que cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional. O sea, pero hasta este día no se está cumpliendo. Entonces, hay amenazas y órdenes. Eso fue desde mañana se verá. Claro, es a partir de mañana, supuestamente. Y otra cosa, si las aerolíneas, antes de que los pasajeros aborden de los lugares de origen, yo no sé, pues sí, pero si las aerolíneas deciden pedirte a ti allá en Los Ángeles para abordar tu vuelo a San Salvador que tenés que presentar la prueba, si no, no te embarcan. Bueno, ese es allá. Aquí no lo pueden hacer. Por eso, es que es para entrar. Entonces, si las aerolíneas deciden aplicar esa medida, van a tener su responsabilidad. En conjunto con el gobierno. Van a tener su responsabilidad. Mira, ahí por eso. Ahí está la declaración de CEPA también. Entonces va a tener que haber otra sentencia de seguimiento de la sala de lo constitucional. Todas las aerolíneas, oye bien, todas las aerolíneas que deseen aterrizar en nuestro aeropuerto tendrán que exigirle a todos sus pasajeros una prueba PCR negativa de COVID-19. En el lugar de origen. Entregada por el laboratorio como máximo 72 horas antes del viaje. Eso es un desacato a la resolución de la sala. Punto. ¿Qué es lo que debería de regularse? El ingreso, porque ahí no distingue si son nacionales o extranjeros. Estamos hablando de salvadoreños, yo no estoy hablando de extranjeros. A los salvadoreños no se les puede negar el ingreso, pero eso no quiere decir que el Estado no pueda regular que una vez hayas ingresado, señor, como yo no puedo saber si usted está contagiado o no, se me va directamente a un... ¿Nadie está en contra de eso? Nadie está en contra de que se regule. Yo creo que hace falta como más explicación, más contexto. Vámonos a la pausa. En el tema. Ahí de la parte jurídica tiene que apoyar fuertemente a la decisión que han tomado los dos en sus funcionarios. Ok, nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy especiales a todos nuestros buenos amigos que nos están sintonizando y también enviándonos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Qué bueno, nos interesa que opinen, que logren también colocar temas importantes. Parece ser que en el sector de Zapotitán tenemos un bloqueo de parte de agricultores
que están exigiéndole al gobierno que les compren las semillas a ellos y no se esté importando productos para que de alguna manera la producción local se levante. Me parece que tienen razón. Hay que consumir lo nuestro. Marvin, me quedo contigo. Sobre lo que estábamos hablando. El tema, la no reforma, todavía. la reforma constitucional. Lo del PCR, sí. Bueno. Que pusieron el ejemplo de las restricciones que también se están dando. Bueno, sí, lo del ingreso de los salvadoreños. Yo estoy totalmente de acuerdo que el artículo 5 establece que no se le puede prohibir a los salvadoreños el ingreso. El gobierno, basado en el 334 de la ley de migración, es que ha establecido esas restricciones. Y hay ahí el atarrayazo que se llama, Julio, en leyes. Cuando tú ves eso en los ordinales de ese artículo, dice, el Ministerio de Salud será el que atenderá a enfermos que lleguen al aeropuerto, el Ministerio de Salud dictaminará las medidas sanitarias que deben de tenerse para el ingreso del país, y el último inciso dice ahí, y todas las que estime convenientes, que yo no sé qué, si vos que sos abogado, no sé si eso lo pone para todo el que se le ocurra. Para cubrir lo que, porque no puede ser tan casuístico. Entonces, en base a eso es que dictamina el gobierno a través del Ministerio de Salud y la Dirección General de Migración esa restricción para los salvadoreños. Si la aerolínea la pide antes de embarcar, eso está pasando allá, no está pasando aquí. Pero es ilegal. Pero entonces tiene que haber una sentencia de seguimiento de la sala de lo... ¿Cómo no? Es que mientras... Es que solo porque lo digas tú, el gobierno no va a es que la ley es así, no es porque vos digas que es al revés. Pero ¿es qué ley? La resolución de la sala. La resolución de la sala es de obligatorio cumplimiento para todos. Pero se la está pidiendo a los salvadoreños allá en Los Ángeles. La línea aérea no puede asumir que no conoce la ley, y la resolución de la sala obliga a que no pueden pedir eso para un salvadoreño. Punto. En el caso pero Avianca no es salvadoreña. No importa, pero está regulada en El Salvador. Y en el caso de que ahora se ordena un cerco sanitario en el municipio de Corinto, está bien. Eso es bueno. ¿Sabes qué es lo único que ha dicho la sala con relación a ese cerco sanitario? Es que el gobierno debe de documentar, evidenciar los motivos que causaron ese cerco, pero lo puede hacer. El Código de Salud le permite hacer eso. Hay un disparo de casos de COVID. Por eso. Solo tiene que documentarlo, eso es todo, evidenciarlo. ¿Por qué tome esa decisión? Y si es correcta la decisión basada en cosas científicas, no tiene ningún problema. Y van a seguir habiendo rebrotes. Claro. Mientras no haya vacuna. Y puede seguir haciendo eso. No hay ningún problema siempre que lo documente. Puntualmente en este tema específico es que hay un choque y la posición es política en un momento determinado. No se le puede quitar la facultad que tiene el Ejecutivo específicamente en materia jurídica. El tema aquí es que hay un choque entre una norma de rango constitucional con una ley secundaria. Y una resolución de la sala específica al respecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ingreso, si es que yo no sé por qué se complica la vida, el ingreso no se lo puede negar, eso no es discutible porque textualmente lo dice. ¿Qué es lo que puede hacer el Estado? Regular que ese ingreso no afecte a todos. ¿Cómo? O usted trae la prueba, no porque sea un requisito sine qua non para eso. No, para que no se vaya a cuarentena a establecer los 15 días. Mira, ¿qué está haciendo Guatemala? Aquí a la par. Guatemala está exigiendo la prueba también, pero sus nacionales al llegar al aeropuerto, si no la llevan, ahí en el aeropuerto se la hacen gratis de parte del Estado. Porque tiene... ¿Cuál es el problema? El presidente tiene la obligación también de proteger a los que estamos aquí. Eso no es un derecho, es una obligación que tiene el presidente de garantizar la salud a todos. Y la forma de cómo se la va a garantizar... Pero tiene que cumplir las normas constitucionales. Que los que vengan libres de posibles contagios. ¿Y cómo lo puedes evidenciar? Bueno, con una certificación que te diga que no está contagiado. Como no la trae, ok, señor, venga para acá y de aquí se va. O se la hago o lo mando a cuarentena. O se la hago o lo mando a cuarentena. Eso debería de ser. Renuncia presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador. ¿Será esto por las declaraciones que en su momento surgieron en cuanto al dinero que se estaba manejando durante la pandemia? A mí no habría que preguntarle a él. A mí no me cabe la menor duda. Habría que preguntarle, podemos especular. Lo despacharon, no es que haya renunciado. Claro. O sea, eso no hay duda en los motivos. Eso está más que claro. Él anunció que renunciaba por motivos de fuerza mayor. Claro, todos han renunciado por lo mismo. Todos. Por eso que estuvo en la Asamblea Legislativa dando un informe, o no sé si fue una conferencia que dio, no sé si.
Ernesto, ¿Fue en la asamblea o a dónde fue que dijo? en la asamblea, es que en la asamblea hay una comisión especial que tiene que ver con el tema de la colocación de los bonos y todo el dinero que ingresó para la emergencia. Él fue citado a esa comisión y el tema es que es evidente el por qué lo han retirado. O sea, ahí fue a decir claramente que el gobierno de El Salvador tuvo liquidez de alrededor de $3,000 millones durante la emergencia, cosa que contradice el discurso presidencial que no tenían ni un 5 partidos por la mitad. Entonces, no me preguntes por qué renunció. O sea, es evidente la renuncia. Yo creo que tú lo decías hace un rato, Julio, en un gabinete, en un gobierno, tiene que haber, digamos, uniformidad y compactación a la hora de tener un discurso. Evidentemente el presidente del Banco Central de Reserva se salió de ese discurso que había mantenido el gobierno y no me sorprende las consecuencias de... Claro. Acordémonos de casos, ¿verdad? ¿Te acordás cuando Armando Calderón Sol destituyó a De Sola, destituyó un montón de gente y se empezó a alegar aquello que era la falta de confianza? Entonces aplica, ¿verdad? Aplica. Y acuérdense lo de Sola, que ¿por qué fue? ¿verdad? ¿Contra qué intereses se enfrentó? Entonces, me parece que es lo lógico en un gobierno, ¿no? Y esto también nos deja claro que los puestos son efímeros, ¿verdad? Son fugaces. ¿verdad? Bueno, yo creo que ya no hay. Él ahí dice por motivos de fuerza mayor. Bueno, por eso entonces, si él ya no se sentía cómodo formando parte del gabinete, puede ser que eso... o ya no había comodidad de que él estuviera ahí, lo lógico es su salida, de él y de cualquier funcionario. Sí, las razones de fuerza mayor es el tema de fondo. El por qué. ¿Qué evidenció? Me informan que los agricultores que mantenían el bloqueo de la carretera panamericana en protesta por la falta de compra de sus productos ya fue desalojado, ya hay tráfico normal en la zona de Zapotitán. Ahí están las imágenes que nos están haciendo llegar. Esos son estallidos sociales, ¿verdad? ¿Mande? Esos son los estallidos sociales que impone la realidad, que si no se atienden en los momentos precisos, con la celeridad, cuántos recursos en este momento que necesitan sectores no están llegando. Pero es que aquí deberíamos... Ahí está bien el reflejo de uno. Dejemos esas imágenes, amigos. Mira, yo creo que esto comienza, espérese que apriete el estómago. Yo diría que hay que verse en el espejo de Chile, Ernesto. Sí, hay que verse en el espejo de Colombia. El estómago no tiene ideología. De acuerdo. Por eso es importante llamar la atención de las autoridades para que en vez de estar comprándola allá afuera, que le compremos a nuestros agricultores. Ese es ese reclamo. Ese es el reclamo. Tiene lógica. Han gastado millones de dólares en compra de productos agropecuarios a México cuando pudieron haberlo comprado localmente. Aunque la cuestión de la semilla aquí está monopolizada, ¿va? No es un tema de la semilla, estamos hablando de los granos que han usado para repartir la canasta solidaria. Esta semana, por cierto, la Asociación Salvadoreña de Industriales ha motivado a través de una campaña a los salvadoreños a consumir y comprar lo nuestro. Tenemos que hacerlo para ayudar a nuestros empresarios. Ponete, ¿cuál es el eslogan que tiene México? Lo hecho en México está bien hecho. Hay que consumir lo que el país produce. ¿Por qué nosotros nos negamos a que sean los salvadoreños? Incluso hasta en las licitaciones, hombre. Deberían de haber límites con exclusividad para salvadoreños. Mirá, si aquí, hasta determinado monto, solo empresas salvadoreñas. Eso que acabamos de ver es el reflejo de que para la emergencia todos los salvadoreños han recibido esa canasta solidaria en sus casas, que llevaba pastas, llevaba atunes, llevaba aceites y un montón de productos de primera necesidad. Todo eso, todo fue comprado en el extranjero, cuando hay productores locales y hay fábricas que podrían haber entregado eso para proteger a la industria local. Y aquí es una propuesta, porque este programa se caracteriza por ser propositivo. Creo que debería plantearse una verdadera reforma a la ANACAP en el sentido de establecer límites en las licitaciones para que hasta un monto determinado solo puedan participar empresas salvadoreñas, como lo hacen en cualquier parte del mundo. Primero se protege la industria nuestra, si es que aquí comen, aquí se da empleo y se da trabajo.
Y una vez se pasa ese límite, entonces entras en la una alcaldía, compra. Eso la alcaldía de San garantizaría. Salvador, ¿por qué no le pagan a los proveedores? El tiempo se nos fue, les agradezco Por el mismo muchísimo problema nos que hayan tiene el gobierno acompañado. central de no pagarle a los... El FODES. Ok, el tiempo se nos fue, quiero agradecerles a que nos hayan acompañado. Guatemala hará la prueba del COVID-19 sin costo a viajeros en aeropuerto La Aurora, ¿no? Es lo que te digo. Bueno, gracias Julio por habernos acompañado. Gracias Marvin, gracias también a ti Carlos, Gusto. a ustedes amigos. Feliz que fin nos de han semana a sintonizado. todos. Gracias por darnos ese voto de confianza que nos pondera como un medio de comunicación con muchos niveles, con aceptables niveles de credibilidad. Gracias de corazón, es nuestro trabajo el que hacemos, desde el esfuerzo que traen de quienes están detrás de la cámara y los que estamos acá al frente. ¿Sí? La credibilidad de su producto. Muchísimas gracias. Así es. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.